Hoy les vamos a presentar la historia de El caballo negro de San Agustín de Desmores. Esta historia es del libro que me publicaron hace un par de años de historias, leyendas y mitos de la provincia de Quebec. Si ustedes ven, el cuadro está pintado por mí y representa la historia. Si ustedes lo ven con detenimiento, pueden leer y en cada frase que lean, pueden sacar el contenido de la historia que les vamos a contar. Está escrito en inglés, francés, las frases están escritas en inglés, francés y también en español. El libro, si quieren obtenerlo, pueden comprarlo también en Amazon. Se llama Historias, Leyendas y Mitos de la provincia del Quebec. Si les gusta la historia, al terminar nos pueden regalar un like y inscribirse al canal para seguir recibiendo las notificaciones de las nuevas historias. Sin más, empezamos a leerles. Saint-Agustín de Desmaures es una bella ciudad en el centro de la ciudad de Quebec, asentada a orillas del río San Lorenzo. Fue fundada en 1691. Sobresale por la belleza de sus verdes praderas y sus árboles centenarios, que en verano se cubren de verdor y en invierno son estampas blancas navideñas, con maravillosas estepas para patinar, y si nos alejamos un poco encontramos bellas colinas para esquiar en la nieve. La historia que les voy a contar es tan vieja como tan espeluznante. Si por casualidad usted le tiene miedo al diablo, mejor no la lea o la escuche porque va a tener pesadillas esta noche. San Agustín era un pequeño pueblo de agricultores que no tenía iglesia, solamente una pequeña escuela donde ningún sacerdote quería venir a dar misa por tratarse de un lugar muy pequeño en el que las limosnas que se recogían eran mínimas. Su comunidad se contaba en unas pocas docenas, por lo que habían encomendado a un seminarista que fuera todos los domingos a dar la misa. Este seminarista era engreído y pretencioso y no se conformaba con oficiar misa en la escuela, por lo que convocó a los agricultores y les pidió que donaran el dinero para construir una gran iglesia, más grande que las de los poblados cercanos, con una campana que se escuchara a varios kilómetros a la redonda para que acudieran a misa las personas de las comunidades cercanas. Los agricultores, que se mataban trabajando fuertemente desde las 4 de la mañana, no estuvieron de acuerdo en entregar su dinero para ese menester, se conformaban con oír misa en la escuela. Además, alegaban que ellos no eran tantos como para llenar una iglesia tan grande, como se las pintaba el seminarista. El seminarista, de nombre François, que en esos días se convertiría en sacerdote, estaba lleno de orgullo con el sacerdocio que recibiría, tanto, que le impedía volver a dar misa a la escuela. Su orgullo le decía que cuando fuera sacerdote, no regresara, a no ser que le construyeran la iglesia que deseaba. Fue así, que 3 días después de recibir la orden del sacerdocio, el padre François tomó varios vasos de vino y luego se fue a acostar, pensando en cómo le haría para tener su propia iglesia, y que fuera más grande que las de los pueblos vecinos. Se había dormido el padre François cuando lo despertó un ruido, luego sintió un aire frío que pasó sobre él. Se despabiló, miró a su alrededor y al ver que todo estaba en orden se volvió a dormir. Se acababa de dormir cuando escuchó entre sueños una voz que lo llamaba, a la vez que le jalaba la cobija. Recuerda el sacerdote, que volvió a sentir el aire frío, esta vez, helado. Y escuchó que alguien decía su nombre, François, François. Eso mismo se repitió varias noches seguidas, 7 noches para ser exactas. La voz era ronca y lenta, siempre acompañada por el mismo frío helado, y a la vez sentía, como que alguien le quitaba la cobija. La noche del 7º día, la voz le dijo: yo sé que deseas una gran iglesia. Y te la mereces por ser el mejor sacerdote de toda la provincia, por lo tanto, mañana encontrarás un caballo negro amarrado frente a la escuela, que te llevará donde construirás la iglesia que quieres. Lo único que te pido es que jamás lo ensilles para montarlo y no lo guíes, él siempre sabrá el camino y lo que debe hacer.
Al día siguiente, el joven sacerdote se levantó y se fue a la escuela, encontrando al frente, amarrado un hermoso caballo negro. El sacerdote mandó a traer al sacristán y le ordenó que atara el caballo a la carreta y que el caballo lo guiaría donde encontraría la piedra para construir la iglesia. Los vecinos, al ver el hermoso caballo que se veía tan fuerte y el esfuerzo que hacía el sacerdote para construir su iglesia, que se compadecieron de él y al terminar sus labores en el campo, decidieron ir a ayudarle a cargar la carreta con las piedras. El caballo se veía tan inteligente que los vecinos estaban encantados de colaborar. Tanto así que creían que el gran Dios les ayudaba, echaban a la carreta una palada de piedras que al caer a la carreta se multiplicaba. Pronto tuvieron toda la piedra necesaria en la propiedad junto a la escuela. El sacristán dirigía la construcción con apenas 3 ayudantes constructores, por lo que durante el día, no adelantaban mucho. Pero para su asombro, el día siguiente, encontraban la construcción bastante adelantada, como si de noche trabajaran 100 hombres. De esa manera, la iglesia crecía, sería de un tamaño enorme y estaría terminada en pocos días. Al faltar poco de la construcción, una noche en que François, el joven sacerdote, muy contento con su enorme iglesia, se tomó varios vasos de vino y se fue a dormir. Lo despertó junto a su cama un hombre horrible con cabeza de caballo, patas de caballo y una gran cola. Le dijo abriendo el hocico donde brillaban los dientes del caballo que eran de plata, igual que sus pezuñas, le dijo con voz de trueno: antes de terminar la iglesia quiero que hagamos un pacto. Al abrir el enorme hocico, al caballo le salía humo y olor a azufre, por lo que el padre François se dio cuenta que trataba con el diablo. Que le dijo: en el pacto, debes prometerme que el alma de la primera persona que entre a la iglesia es para mí. Si no estás de acuerdo, me llevo tu alma a cambio. Y al decir esto, el caballo pegó 3 relinchos y se hizo enorme, tan grande que el dormitorio del sacerdote resultaba pequeño. Dio de patadas derribando el crucifijo que el sacerdote tenía junto a la cama y por artes diabólicas la Biblia que estaba junto a su cama se encendió, lanzando llamas. El sacerdote, que temblaba de miedo, se acobardó y en vez de pagar con su alma el error que había cometido, aceptó el pacto. Al día siguiente, la iglesia estaba terminada. Las mujeres del pequeño poblado acudieron a la iglesia a admirarla y a llevarle flores al sacerdote para adornarla para la misa del siguiente día, que era domingo. Ese día, el primer domingo, el sacristán tocó las campanas que se escucharon a varios kilómetros y los pueblerinos acudieron a misa, vistiendo sus mejores ropas. Llegaron desde pueblos lejanos a conocer la nueva iglesia de la que se hablaban maravillas. La primera persona que entró al templo fue la maestra de la escuela, la que al poner los pies adentro de la iglesia, cayó muerta de un paro cardíaco. Su familia se confortó diciendo que se la había llevado el Santísimo a los cielos, que quién sabe desde cuándo tenía ese padecimiento y esperaba solamente ver construida la iglesia para entrar por medio de ella al mismísimo reino de Dios. Desde ese día se le consideró una santa, su nombre era Madeleine. El sacerdote, sabiendo que era su culpa, y que sabía dónde se encontraba Madeleine en ese momento, al terminar de oficiar la misa, se hincó ante el altar y pidió perdón a Dios por ser tan avaricioso, pero eso no bastó para que Dios lo escuchara y lo perdonara. Además de avaricioso, había sido cobarde y egoísta. Días después se le apareció de nuevo el diablo junto a la cama, convertido en el horrible hombre caballo y despertándolo le dijo: nuestro pacto no ha acabado. Quiero que lleves el caballo negro a que ayude a construir 7 iglesias más, dándome como recompensa el alma de la primera persona que entre a la iglesia. Si no lo haces así, me llevaré tu alma. Como el sacerdote era cobarde, aceptó el pacto. De esta manera el caballo negro, que era el diablo mismo, ayudó por medio de la intervención del sacerdote, a construir la iglesia de Saint-Michel de Belchis, la iglesia de Saint-Laurent de l'Île d'Orléans, l'Église Trois Apostles du Québec, la Église Saint-Boniface au Manitoba, la Église Valle du Febre, la paroisse de Sault-Au-Recollet, et la cathédrale Saint-Hyacinthe le Confesseur.
todas construidas en las mismas condiciones que la del padre François, llevándose el alma de la primera persona que entraba al templo. No bastándole con esto al diablo, y como él no cumple con ningún pacto, se apareció la noche oscura de un 7 de febrero en la propia iglesia del padre François. Estaba el sacerdote con el sacristán y dos almas piadosas que habían llegado a dejarle frutas y verduras de sus sembradíos. De repente la iglesia se llenó de humo y de un olor penetrante a caballo y a azufre. Todo el recinto se puso frío como si estuvieran en un sepulcro, debajo de la tierra helada. Los tres temblaban hasta hacer crujir los dientes. Fue en ese momento que vieron formarse una figura frente al púlpito. Primero tomó forma de hombre, estaba desnudo, con sus intimidades al viento. Luego, al hombre, en los pies le salieron pezuñas de caballo y se llenó de pelos largos todo su cuerpo. La cabeza se convirtió en mitad cabeza de hombre y mitad de caballo. Tenía dientes y colmillos grandísimos que relumbraban como si fueran de plata. Echaba fuego por los ojos y empezó a crecer frente a ellos mientras relinchaba. Los tres presentes vieron cómo el animal monstruoso agarró al sacerdote con el hocico, lo levantó en el aire y desaparecía con él, dentro de un humarascal con olor a azufre. Los presentes sintieron que se les llenaba la cabeza de humo y se desmayaron. Cuando despertaron, todo había pasado. Sin embargo, vieron el crucifijo que antes había estado en el altar, hecho añicos en el suelo. Al igual que todas las imágenes sagradas de la iglesia. No se había salvado ni una. El cáliz que contenía las hostias benditas, yacía arrugado en el suelo con las hostias desmenuzadas junto a él. Así demostraba el demonio su poderío. Desde ese día en la iglesia de San Agustín de Desmeures y en las otras 7 iglesias, se empezó a ver la figura del padre François. A veces adentro del recinto o dando vueltas alrededor de la iglesia. Como desesperado, entrando y saliendo. Con un libro, que se cree que es la Biblia o tal vez un libro de rezos en la mano, pidiendo perdón a todas las personas que perdieron el alma por su culpa. Se dice que últimamente se ve menos. Pero con seguridad, se aparece en las noches frías y oscuras del mes de febrero, cuando no cae nieve, ya que al padre François, en vida, no le gustaba la nieve. Guión.